Hola mis queridos hermanos, queridos amigos, Dios los bendiga donde quiera que ustedes se encuentren. Gracias nuevamente por estar conmigo en este nuevo video. Cuando nosotros hablamos acerca de los eventos finales, especialmente los del último tiempo de la era, cuando Cristo Jesús esté a punto de regresar en las nubes de los cielos por su segunda vez, hay mucha confusión respecto a estos grandes temas, especialmente a lo que se trata la marca de la bestia. Por eso es que yo te invito a que nosotros estudiemos más profundamente respecto a este tema, porque este tema es de vida y muerte o muerte. La palabra de Dios dice que aquellos que adoran a la bestia recibirán la marca de la bestia. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que todos aquellos que reciban la marca de la bestia recibirán también lo que es la ira de Dios. Por lo tanto, necesitamos entenderlo más plenamente. Por eso yo te invito a que puedas quedarte conmigo para estudiar a través de la palabra de Dios este tema tan importante. Pero antes de abrir la palabra de Dios, yo voy a pedirle al Señor para que nos ilumine a través de su Espíritu Santo y que podamos entenderlo y que nos pueda guiar para poder comprenderlo y entenderlo de una manera clara. Querido Señor y buen Padre, te damos gracias en esta hora, porque Señor, eres bueno con cada uno de nosotros. Rogamos, Padre bendito, que al abrir tu palabra en este momento, tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nos ilumine para entenderlo y comprenderlo. Bendice a cada uno de aquellos que van a escuchar este mensaje. Ábreles el entendimiento, Señor, y dales claridad en sus corazones para que ellos puedan entenderlo. Dame palabras sencillas para poder explicarlo de una manera sencilla. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano querido, la adoración es el punto central de la controversia final que vendrá en el último tiempo sobre el pueblo de Dios, el verdadero y aquellos que simplemente, hermano querido, están profesando ser hijos de Dios, pero realmente no han estado tan cerca de Dios que el enemigo los ha desviado completamente en dirección contraria. Por eso es que cuando nosotros estudiamos este tema acerca de la marca de la bestia, vemos que la adoración es el punto central de lo que es la marca de la bestia. Los que adoran a la bestia, la marca es puesta como una señal distintiva entre aquel que adora a la bestia y el que no la adora. El que recibe la marca de la bestia recibe protección de la bestia, no recibe ninguna persecución ni muerte. Pero todos aquellos que no adoren esta bestia no podrán comprar, no podrán vender, no podrán hacer ninguna transacción monetaria. Por eso, hermano querido, es importante que nosotros entendamos este verdadero tema acerca de lo que es la adoración, porque la adoración es el punto central de lo que es la controversia final entre estos dos grupos, entre los que van a recibir la marca de la bestia y los que no la van a recibir. Hemos visto en el estudio pasado, yo te invito, si no lo has visto, a que lo estudies, a que lo veas para que puedas entender lo que yo estoy tratando de explicarte en estas cortas palabras. Pero lo que yo quiero darte a entender en este tema es que nosotros vamos a estudiar profundamente lo que significa adoración, siendo que la adoración será el punto central de la controversia final. Necesitamos entender qué es
verdaderamente adoración. Porque vemos en la palabra de Dios claramente que el Señor demanda de sus criaturas, de sus hijos, demanda adoración. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 7, dice claramente: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad, escucha las palabras de este ángel, adoren a aquel que hizo que el cielo, la tierra, el mar, las fuentes de las aguas. Este ángel, el primer ángel de Apocalipsis 14, dice que va por todo el mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, les manda que adoren a quien, aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el mensaje que Dios manda para el tiempo final. Es un mensaje que amonesta a todas las naciones, al mundo entero, a que vayamos y adoremos al verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra. Pero nosotros vemos también que no solamente Dios quiere la adoración nuestra, sino que también Satanás quiere y desea la adoración de los seres humanos. Isaías capítulo 14, mira lo que dice respecto a Satanás. Tú que decías en tu corazón. El contexto de este versículo que nosotros vemos en Isaías capítulo 14, versículo 13 y 14, se está refiriendo a este ser que se rebeló en contra de Dios en el cielo y que fue echado del cielo a esta tierra y que se llama Lucifer, Satanás, el diablo, la serpiente antigua que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 12. Mira lo que este ser deseaba dentro de su corazón. Tú decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Seré semejante al Altísimo. Esto es lo que este ser deseaba en su corazón, ser semejante a Dios para recibir la adoración de todas las criaturas que Dios había creado. Hermano querido, cuando nosotros vemos que aquellos que adoran a la bestia, les recibe la bestia adoración de todas las naciones. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis capítulo 14 en el estudio pasado, y vemos que a través de recibir esta bestia la adoración, el dragón que le dio el poder a la bestia también recibe la adoración. Y ese dragón que le dio el poder es Satanás. Por eso es que lucha con todas sus fuerzas este enemigo para recibir la adoración, porque él también desea esa adoración que solamente y el único que la merece es Dios. Lucas capítulo 4 y versículo 8 responde Jesús claramente a Satanás cuando fue tentado en el desierto, cuando Jesús había pasado 40 días ayunando. Dice que Satanás vino y lo tentó, y Jesús le respondió y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: a Dios, solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Escucha las palabras de Cristo Jesús. El único que merece nuestra adoración es Dios. ¿Por qué?
porque Él fue el que nos creó. Él fue el que creó esta tierra, este universo en el cual nosotros estamos, hermanos. Fue el único creador de los cielos y la tierra, es Dios. Por eso es que el cielo y todas sus criaturas le adoran al Señor, porque Él es digno de merecer la honra y la gloria, porque Él creó los cielos y la tierra. Esto lo dice Apocalipsis capítulo 4 y versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? Este es Dios, Dios el Padre, Dios el Creador, Dios el que formó al hombre, el que nos hizo con sus manos, el que nos modeló de la tierra y nos dio soplo de vida. Este es el que está sentado en el trono y dice: adoran y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra dice, la honra y la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El único merecedor de adoración es Dios, porque Él creó el cielo y la tierra, porque Él nos creó a nosotros mismos. Ahora, hermano querido, cuando nosotros venimos ante Dios y le adoramos, mira lo que realmente Dios espera de todos aquellos que le adoran y echan sus coronas. Mira, dice así la palabra de Dios, San Juan capítulo 23 y 24, dice: pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cristo Jesús le dice a la samaritana estas palabras: llegó la hora, y ya estamos en esta hora. ¿En qué? En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Esto es lo que realmente el Señor desea de sus criaturas. Si tú eres cristiano, si tú has conocido a Dios, si tú dices amar al Señor y le adoras al Señor, la pregunta que yo te hago: ¿qué significa lo que Cristo Jesús le estaba diciendo a esta samaritana? Que debemos amarle en espíritu y en verdad. Así es que, ¿qué realmente es lo que Dios espera de cada uno de nosotros? Miren, hermanos, dentro de la palabra de Dios nosotros no encontramos definiciones para las palabras que muchas veces encontramos en la palabra de Dios, como por ejemplo esta que nosotros encontramos de lo que es adoración. Nosotros podemos estudiar profundamente, poder estudiar más a fondo lo que es la palabra de Dios para poder definir lo que Dios trata de enseñarnos acerca de lo que es adoración. Y muchos de nuestros hermanos no hemos comprendido verdaderamente lo que es verdaderamente la adoración en espíritu y en verdad. Y es por eso que en este tema voy a profundizar un poquito más acerca de lo que es la adoración verdadera que el Señor está buscando, hermano, a través de cada uno de nosotros. Nosotros encontramos la definición de adoración en el diccionario Alfonso Lacward. Dice de esta manera: adoración es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honor,
amor y obediencia a Dios. Vuelvo a repetirlo porque es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Adoración es el acto mediante el cual expresamos reverencia, respeto, honor, amor y obediencia a Dios. Esto es lo que nosotros podemos entender, lo que es respecto a lo que es la adoración. Y ahora, hermanos, vemos claramente que la adoración es un conjunto de cosas, que no es solamente una sola cosa que nosotros tenemos que hacer para adorar. Muchas veces nosotros pensamos que con ir a la iglesia, estar dentro de la iglesia y cantar lindos himnos, postrarnos en oración o hacer un culto de respeto a Dios, es todo lo que depende de lo que es la adoración. Pero hermano, la palabra de Dios nos enseñan otras muchas cosas que nosotros tenemos que entender respecto a lo que es la adoración. Y el primer elemento que nosotros tenemos que entender respecto a lo que es el tema de la adoración es reconocerle a Él como nuestro Dios. Sí, hermano, la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Da un mandamiento específico Dios, que Dios no quiere que nosotros tengamos dioses delante de Él, que nosotros no podamos entender o tener otros dioses aparte de Él. Ahora, mira lo que dice Isaías capítulo 44 y versículo 13 y 17, dice así: el carpintero tiende la regla, hace el trazo con un marcador, labra con el formón, traza con el compás, le da forma de hombre y de belleza humana para colocarlo en una casa. Después, lo que le sobra lo transformará en la imagen tallada de un dios. Se postra ante él y le adora y le ruega diciendo: líbrame porque tú eres mi Dios. Mira, escucha lo que Dios está hablando a través del profeta Isaías, de estas personas que tenían dioses ajenos y hacían ídolos de la madera y decían que lo formaban en forma de hombre y le daban belleza y lo pulían y lo hacían bonito a esa imagen. Después de tallarla, esa imagen, le llamaban que era su Dios. Y le decían: líbrame porque tú eres mi Dios. Entonces vemos claramente que a través de la idolatría podemos ver que también a través de esta idolatría adoraban a estos ídolos, adorándolos como en la forma de reconocerlos como sus dioses. Por eso cuando nosotros venimos ante Dios y le adoramos, tenemos que reconocer a ese Dios que nosotros le adoramos como nuestro Dios, reconocerlo como ese Dios que nos hizo y que nos formó. También vemos en el caso del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se rebeló en contra de Dios y formaron un becerro de oro, diciendo al pueblo de Israel que ese era su Dios, y empezaron a darle culto y adoración. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 32. Dice el versículo 2 y el versículo 5. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron: levántate,
Haz para nosotros ¿qué? Dioses. Escucha, Moisés había subido al monte Sinaí, estaba 40 días arriba en el monte. El pueblo de Dios se desesperó, pensando que a Moisés le había pasado algo. Entonces ellos fueron con Aarón y les dijeron, haznos dioses. Escucha, haznos dioses. ¿Y qué hizo Aarón? Mira lo que dice más adelante. Que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón le respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas, tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Él recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición, modelado a buril. Entonces dijeron, escucha lo que ellos hicieron con este becerro. Israel, este es tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para el Señor. Escuchen, un becerro que Aarón había formado de todas las cosas que le habían traído el pueblo. Estas personas del pueblo de Israel lo reconocieron como un Dios y le empezaron a adorar, cayendo en pecado de idolatría. Hermano, cuando nosotros reconocemos algo como un ser supremo, nosotros le estamos reconociendo como alguien superior a nosotros. Y cuando nosotros hacemos un conjunto de cosas que vamos a ver en este estudio, entonces realmente nosotros estamos adorando a eso que nosotros reconocemos como Dios. Ahora tenemos que tener mucho cuidado porque estos son los versículos que utilizan nuestros hermanos católicos para decir que que ellos no están cometiendo idolatría cuando se postran delante de las imágenes, porque ellos no los reconocen como Dios. Hermano querido, hay muchas cosas, ejemplos bíblicos que nosotros encontramos en la palabra de Dios, que hermano, que el pueblo de Israel no lo reconocía como Dios. Sin embargo, cometieron pecado de idolatría porque los adoraban. El primer ejemplo que nosotros vemos es el efod que Gedeón había formado. En Jueces capítulo 6, en capítulo 8 y versículo 27, dice que la gente adoraron a este efod que Gedeón había formado. Si la gente no creía que el efod era Dios, sin embargo, hermano, adoraron a este efod. Otro ejemplo que nosotros encontramos también en la palabra de Dios es la serpiente de bronce que hizo Moisés cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y que muchas serpientes salieron y dice que atacaban al pueblo. Dice que Dios mandó a Aarón para que formara esta serpiente de bronce y la pusiera en alto, y todo aquel que mirara a la serpiente era curado y era sanado de las mordidas de la serpiente. Al final, hermanos, cuando vemos en Segunda de Reyes, capítulo 18 y versículo 3, dice que la gente empezó a adorar esta imagen de esta serpiente que Moisés, había creado. No la reconocían como Dios. Sin embargo, adoraron a esta imagen que había formado Moisés. No es necesario que nosotros reconozcamos un objeto o algo para nosotros adorarlo. El caso más importante y más claro que nosotros podemos encontrar es la tentación que vino de
parte de Satanás a Cristo Jesús. La tercera tentación, cuando Jesús estaba en el desierto. Escucha, hermano querido, porque le dijo así. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús sabía quién era Satanás, porque Jesús es eterno. Cuando Dios creó a Satanás, Jesús estaba con Dios. Jesús sabía que Satanás era un ser creado y sabía claramente que Satanás no era Dios. Y entonces, ¿por qué Satanás viene y le ofrece esta tentación a Jesús, mostrándole todos los reinos y la gloria de ellos? Y se los ofrecía a Jesús con tal de que Jesús le adorara. ¿De qué valdría si Jesús lo adoraba si no lo reconocía como Dios? Por eso es importante que nosotros estudiemos más profundo la palabra de Dios, hermano, y que no nos quedemos con versículos que sacan de contexto y los tuercen para acomodar las doctrinas que están enseñando. Hermano, no hay necesidad de reconocer solamente al objeto, a las imágenes como Dios para adorarlas, porque podemos caer en el pecado de lo que es la idolatría. Ahora, el segundo elemento que debe de haber dentro de la verdadera adoración, hermanos, ese es el servicio. Jesús aquí le dijo a Satanás, a Dios adorarás y a Él solo que le servirás. El servicio, hermano querido, es sumamente importante en lo que es el tema de la adoración. Por eso Dios en los mandamientos, en el segundo mandamiento, le dice claramente al pueblo de Israel, cuando le dio estos mandamientos en el monte Sinaí, dice así en Deuteronomio capítulo 5, versículo 8 al 10, dice, no harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. No te inclinarás, no les darás culto, ni las servirás. El servicio, siempre que hay adoración, siempre nosotros vemos que va unido el servicio. Por eso, hermano querido, mira lo que dice Josué capítulo 24 y versículo 15, dice así, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron en el otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre que nosotros vemos la adoración, siempre hay servicio. Y el servicio, hermano, es hacer la voluntad de ese Dios a quien estamos adorando. Mira lo que dice claramente, un ejemplo que nosotros podemos ver en Daniel capítulo 3 y versículo 18, respecto a los amigos de Daniel. El rey Nabucodonosor había creado una imagen de una estatua de oro y mandó a todos, para que se postraran y adoraran
a esta imagen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, no obedecieron la orden del rey. Cuando vinieron a avisarle al rey que estos tres hombres no habían adorado a la imagen, el rey Nabucodonosor se enojó, mandó a que pusieran 7 veces el fuego en el horno para que fueran echados estos hombres a este horno ardiente. Y cuando los trajeron ante el rey Nabucodonosor, y Nabucodonosor les preguntó por qué ellos no se habían postrado a adorar esta imagen, mira lo que ellos contestaron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí a nuestro Dios a quien servimos. ¿Qué? Los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos queridos, servían al Dios verdadero. Le adoraban solamente a Él y solamente a Él le servían. Dice, este Dios verdadero puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa pues, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Escucha, ellos claramente le dijeron al rey: mira, nosotros adoramos al Dios verdadero y le servimos solamente a Él. Así es que ni tú ni nadie nos va a obligar a que sirvamos a tus dioses. Él nos puede librar de ese horno, pero si no es así, aún así no vamos a servir a tus dioses. Y escucha, hermano, fueron echados al horno de fuego. Y cuando Dios los libró de no ser quemados en ese horno ardiente, dice que el rey Nabucodonosor los sacó. Y escucha lo que él les dijo a estos hombres: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Hermano, aquí vemos claramente que el servicio es realmente obedecer la voluntad de Dios. Dios había dicho en el segundo mandamiento que no deberíamos postrarnos, que no debemos postrarnos ante ningún Dios, ante ninguna imagen. Y este rey mandó un edicto aún en contra de su propia vida, a que todo aquel que no lo adorara a la imagen, iba a ser echado en el horno de fuego. Sin embargo, hermanos, estos hombres estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, pero no adorar a otro Dios, sino al Dios verdadero. Porque la adoración significa obediencia a sus mandamientos. Hermano, cumplir la voluntad de Dios es obedecer la voluntad que el Señor ha dejado para cada uno de nosotros. Y su voluntad está expresado en sus mandamientos. Por eso cuando nosotros cumplimos sus mandamientos, le estamos adorando también claramente a Dios. Mira lo que dice en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Hace una pregunta Miqueas aquí. ¿Cómo me voy a presentar ante Dios? ¿Cómo le voy a adorar a ese Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma?
Mira las preguntas que Miqueas está haciendo y responde de esta manera: oh hombre, escucha la respuesta de Miqueas. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es lo que realmente Dios pide de cada uno de aquellos verdaderos adoradores, que es la obediencia y su servicio. Y su servicio es amar, hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Dios, que es obedecerle, oír su voz, cumplir su voluntad, obedecer sus mandamientos, ser humildes, ser misericordiosos y ser justos, que es lo que Dios pide. Mira lo que dice Primera de Reyes, Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22 y 23, respecto a lo mismo de lo que es el servicio y la obediencia, lo que es la verdadera adoración. Y Samuel les dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, víctimas, como en que obedezcáis a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor, escucha, que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas son palabras de Samuel directamente al rey Saúl. Había desobedecido la orden que Dios le había dado a través del profeta Samuel. Y hermano querido, Samuel le está diciendo claramente lo que Dios le agrada. Y dice: Dios no se agrada con ofrendas de sacrificio. Dios se agrada con la obediencia, el servicio, escuchar su voz. Escuchar su voz para obedecerle. Eso es lo que realmente Dios pide para todo aquel adorador de verdad. Adorarle en espíritu y en verdad es reconocerlo como nuestro Dios. Y no solamente reconocerlo como Dios, sino también que también obedecerle a Él, porque realmente Dios espera de todos los adoradores su servicio, y su servicio es la obediencia por amor a Él. Hermano, esto es lo que realmente está tratando de enseñarnos la palabra de Dios respecto a lo que es el tema de adoración. Otro elemento que es sumamente importante que nosotros también vemos es rendirle culto. Mira lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que Dios demanda de los adoradores en el segundo mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni les rendirás culto. Escucha, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, un Dios celoso que castigo la maldad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y cuarta generación, y que hago millares de misericordia a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dice: ni les rendirás culto. Hermano, el pueblo de Israel conocía lo que era el culto a Dios. Y nosotros vemos que en la época de cuando el pueblo de Dios estaba adorando a Dios a través del culto que le daban a su Dios, a ese Dios que nosotros conocemos, hermano, Dios los rechazó porque ellos estaban viviendo de una manera inapropiada.
no le estaban sirviendo verdaderamente a Dios. Por eso el Señor en Amós, cuando nosotros vemos estas palabras, le dice contundentemente al pueblo, mira lo que dice: aborrezco, rechazo las festividades de ustedes y no me huelen bien sus asambleas festivas. Escucha lo que dice el Señor, porque realmente, hermano, cuando tú lees el contexto de estos versículos, te das cuenta que el pueblo estaba viviendo injustamente. Es lo que nosotros vimos en el segundo elemento de lo que es el tema de la adoración, el servicio. Cuando realmente nosotros obedecemos, servimos, y cuando nosotros venimos y damos honra y gloria y damos culto a ese Dios, el Señor se agrada con ese culto que nosotros hacemos. Pero mientras nosotros no obedecemos, ni escuchamos su voz, ni guardamos sus mandamientos, ni hacemos su voluntad, estas son las palabras que Él nos da a nosotros cuando nosotros estamos rindiéndole culto de esta manera. Aborrezco, rechazo las festividades. El pueblo de Dios tenía fiestas en las cuales se reunía el pueblo entero para adorar a Dios verdaderamente. Y hacían fiestas y asambleas festivas. Y Dios dice: las rechazo y me huelen mal estas fiestas. Y sigue diciendo: aunque me ofrezcan sus holocaustos y sus ofrendas vegetales, no las aceptaré, ni miraré sus sacrificios de paz de animales engordados. Traían sus ofrendas a Dios en estas festividades, en estas asambleas que hacían para Dios y venir a adorarle, pero su forma, su estilo de vida, su forma de vivir, hermano, era en contra de lo que estaba de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios rechazaba el culto que le daban a Él. Mira lo que sigue diciendo: quiten de en medio el bullicio de tus canciones, pues no las escucharé. Las salmodías de tus instrumentos no las escucharé. Esto es lo que realmente, hermano, era lo que le traían, lo que le daban culto a Dios. Pero como ellos no estaban cumpliendo el segundo elemento, que es el servicio a Dios, prácticamente el culto que le daban a Él, las canciones, los salmos que le cantaban, Dios no los escuchaba, los rechazaba, porque estaban en contra de lo que Él deseaba y en contra de su voluntad. Por eso cuando nosotros venimos a adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, tenemos que cumplir todos estos elementos. De lo contrario, nuestra adoración es rechazada de parte de Dios. Y el tercer elemento que nosotros vemos es el postrarnos. Dice el segundo mandamiento, también lo encontramos: no harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que están arriba, ni en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová tu Dios. No te postrarás ante ellas. El postrarte, cuando tú, hermano, lo reconoces como Dios, le sirves, le das culto y te postras con esta intención, con todos estos elementos en tu vida, por ese Dios al que le estás adorando, hermano querido, esto es el verdadero adoración que nosotros vemos en la palabra de Dios. Isaías 44, versículo 13 y al 15 y el 17 dice así: el carpintero tiende la regla, la señala con almagre, la labra con los cepillos, le da figura con compás, le da una forma de varón a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en su casa.
corte de cedros y toma cypress y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia, da de él, se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes con la leña de estos pinos. Hace también que un dios y le adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Y le hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él y lo adora. Y le ruega diciendo, líbrame porque tú eres mi Dios, eres tú. Escucha, hermano, porque aquí cuando vemos que Dios está hablando a través del profeta Isaías respecto a lo que es la idolatría, el pecado de la idolatría, nos da pautas claras de cómo es que nosotros verdaderamente podemos adorar a Dios. La verdadera adoración que estos hombres hacían para estos ídolos, esta verdadera adoración era lo que realmente necesitaban hacerlo, pero con el Dios verdadero. Era reconocerle como su Dios, postrarse ante Él y servirle, y reconocerle y pedirle como Dios. Porque cuando nosotros vamos a Dios y le reconocemos como Dios, nosotros podemos pedirle a ese Dios que realmente está con nosotros. Hermano querido, esto es un elemento claro en lo que es el tema de la adoración. Dice, ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de las bolsas, pasan plata con balanza, alquilan un platero para ser un dios de ello, se postran y adoran, se los echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni los libra de sus tribulaciones. Dice, hacen un dios de ellos, se postran y le adoran. Estos dioses hechos de madera y hechos de metal eran dioses paganos que adoraban postrándose ante ellos. Y hermano, cuando nosotros venimos ante Dios y lo reconocemos como nuestro Dios, cuando le servimos haciendo su voluntad ante ese Dios, y cuando nosotros, hermano querido, le rendimos culto a ese Dios, y nosotros tenemos todos estos elementos, y nos postramos reconociéndolo ante ese, es exactamente cuando nosotros verdaderamente estamos adorando a Dios. Esto es lo que Jesús estaba diciendo, que Dios andaba buscando a verdaderos adoradores. Hermano, nosotros vemos muchos ejemplos bíblicos de personas que se postraban ante Dios, pero también vemos ejemplos de personas que se postraron enfrente de otras personas, pero no tenían elementos que te he dicho, ni reconocían que eran dioses, ni tampoco le servían, ni tampoco, hermano, le daban culto, ni tampoco se postraban como en forma de adoración. Esto es completamente diferente. Cuando nosotros venimos ante Dios, es realmente eso es lo que Dios. Ahora, hermano querido, cuando nosotros vemos el último elemento de que será en el tiempo final, la controversia final de lo que es el tema de la adoración, adorar a esta bestia, no lo van a reconocer como Dios, pero le van a servir y le van a obedecer a esta bestia. Le van a obedecer lo que ellas les piden y se van a someter completamente a su voluntad de ellos. Porque, hermanos, cuando nosotros verdaderamente adoramos a Dios, es cuando nosotros le damos reverencia, le damos respeto, le damos honor,
le damos amor, obediencia a Dios. Nos sometemos completamente nuestro ser, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro servicio verdaderamente a Dios. Jesús lo puso de esta manera. Jesús les contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Hermano querido, aquí es donde realmente podemos entender verdaderamente lo que es la verdadera adoración. Es cuando nosotros nos entregamos completo a este ser que nosotros adoramos, en este caso a Dios. Cuando le entregamos nuestra voluntad, nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestro servicio, es cuando realmente nosotros le adoramos, cuando le amamos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra inteligencia. Ahora, hay dos formas de poder someternos ante esto, ya sea por voluntad propia o por obligación. Hermano, en este caso, por eso nosotros en el conflicto final, nosotros encontramos que esta bestia pone la marca en la frente o en la mano derecha. Cuando nosotros vemos que las personas que tienen la marca en la frente es porque estas personas reconocen, se han sometido completamente en voluntad propia a los mandamientos, a obedecerle, a servirle y a estar con esta bestia. La segunda clase de personas que fueron puestas la marca en su mano derecha es porque fueron obligadas a obedecerlas, a obedecer y a someterse a esta bestia, porque no podían comprar, porque no podían vender, porque estaban a riesgo sus propias vidas. Y como no pudieron soportar la prueba, prácticamente se sometieron a la fuerza bajo las órdenes de esta bestia. Yo te pregunto a ti, hermano querido, ¿realmente a quién amarás y a quién servirás? ¿Realmente estás dispuesto a someter toda tu voluntad, todos tus pensamientos, todo tu ser al verdadero Dios? Aquel que creó los cielos y la tierra y todo el mar. Porque el primer ángel dice, adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sométanse, sometan todo su ser, su amor, su honor, su respeto, su admiración. Todo, sometan sus pensamientos, su voluntad, su servicio a este Dios. Adoren al verdadero Dios que creó los cielos y la tierra. Yo y mi casa, dice Josué, serviremos y adoraremos a Jehová. Tú, hermano querido, ¿a quién servirás? Dios te bendiga, a ti y a toda tu familia.